Bueno, pues empezamos el vídeo en la plaza de Sagrados Corazones. Ya están empezando a limpiar toda esta zona porque están diciendo los vigilantes y la Policía Nacional que bajen las escaleras y vayan hacia el fondo sur y Concha Espina. Así que nada, antes de que corten del todo y que quiten a todas estas personas, vamos a empezar el vídeo. Otro vídeo trepidante, en este caso hoy Real Madrid Stuttgart, primer partido de la Liga, en este caso de la nueva Champions que ofrece la UEFA este año 2024-2025, porque realmente yo no sé si es una liguilla, una especie de clasificación entre los equipos que hay en el grupo, no sé, es una cosa muy rara que han creado este año, así que nada, bueno, nosotros vamos a lo que vamos, luego subiré el vídeo de reacción aquí en el canal al Real Madrid Stuttgart, aquí estaremos dentro. Mientras tanto, pues seguimos viendo la zona del mercado gastronómico, que aún no está operativo, ni siquiera está finalizado. No han vuelto a trabajar en la zona, así que nada, mira, así está hoy día de partido, la plaza de Sagrados Corazones. Esperemos que luego respeten los montículos mágicos que tenemos en la plaza de Sagrados Corazones. Mira, hoy sí que parece que han colocado valla aquí y vigilantes a los dos lados. Ahí hay un vigilante y ahí tenemos otro, así que hoy a lo mejor recibís un castigo si pisáis la vegetación. Venga, vamos a seguir dando la vuelta y luego no te vayas muy lejos porque accederemos al interior y veremos los trabajos si han avanzado en la parte del lateral este y lo que nos dé tiempo a grabar. Así que bueno, de momento seguimos con las mismas animaciones y grafismos en las puertas. Hasta incluso podemos ver que falta todavía ese sector de pantalla entre la 50 y las pantallas del palco de honor. Así que bueno, seguiremos esperando y seguiremos rascando a ver cuándo lo colocan. Venga, vente conmigo, dale al like y suscríbete. Vale, me acaban de confirmar que sí, aparte, bueno, lo que estáis viendo, han colocado ya esas vallas provisionales, donde luego colocarán las vallas fijas, pero me acaban de confirmar que sí, que han colocado vigilantes de seguridad para que nadie se suba a las praderas mágicas. Así que guay, guay el Paraguay. Bueno, pues vamos a seguir avanzando, en este caso al fondo sur. Mirad qué chulo, como la gente aprovecha a sentarse antes de que venga el bus. Lo que pasa es que todo esto no me gusta porque todos los que están aquí es posible que quieran subirse al montículo, pero mirad cómo han ido colocando las vallas esas provisionales. Y es que me quiero fijar en una cosa, porque creo que han abierto el parking, Han puesto New Jersey. Ah, no lo han abierto. Han posicionado estos New Jerseys aquí a la derecha, estratégicamente como si fuese un acceso. Mirad, pero lo tenemos cerrado, lo tenemos vallado todavía. Es que he visto a auxiliares en la entrada de la puerta al parking, en la plaza de Sagrados Corazones, y digo, a lo mejor ya han abierto el parking, pero no. Está todo esto estratégicamente colocado para que pasen los coches, pero no está abierto todavía. Venga, seguimos. Bueno, ya típico también aquí en el fondo sur, los trabajos que están haciendo en la antigua tienda del Real Madrid, que ya no existe, ahora ya está en la parte central del lateral este, pues vemos esa lona característica tapando todos esos trabajos que están realizando. Seguimos, porque siguen las pantallas encendidas, obviamente hoy más que nunca, para informar a los usuarios por dónde tienen que acceder a su localidad. Al igual que también ya es típico ver toda esta parte del lateral oeste y castellana abierta al público tras los trabajos que están realizando del nuevo parking. Vamos a asomarnos. Bueno chicos, pues seguimos grabando la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, Torre D. Esta es la Torre D, antigua Torre D del Estadio Santiago Bernabéu. Esta no se ha demolido y aquí a la derecha tenemos el acceso a la afición visitante. En este caso hoy, bueno, cuando veáis el vídeo, pues es el Stuttgart, primer partido de la Champions League de esta temporada 24-25,
Y aquí están los pedazos de cracks alemanes accediendo al mismo. Al igual que nosotros vamos a acceder en estos precisos instantes para grabar el proceso de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué es lo que van haciendo, sobre todo en el lateral este. Ya sabéis que están en proceso de construir en el interior de las galerías. Vale, que no me dice a mí. En el interior de las galerías, esas zonas educativas, esas zonas de interacción para los niños o los más pequeños. Y bueno, pues vamos a gozar de estas imágenes gracias a JR, que JR soy yo. Así que espero que dejéis un like, que os suscribáis al canal y que veáis también el vídeo de reacción al Real Madrid-Stuttgart, que está muy emocionante porque vimos a los alemanes desde la Puerta del Sol cómo salían hacia el Estadio Santiago Bernabéu. Y la verdad que esto es un poco raro porque todos los días venimos por aquí y no hay tanta gente. Y mirad cómo está hoy la vigilancia y demás, la seguridad, cómo está hoy previa a un partido de Champions, en este caso Champions League, que la gente hace lo que sea por estar hoy en el estadio. Un partido de Champions aquí en el Estadio Santiago Bernabéu es siempre especial, muy pero que muy especial. Aprovechamos a ver porque la tienda está abierta y la gente pues compra y se lleva los recuerdos antes del partido, aunque bueno, ya sabéis que luego después del partido, aunque acabe tarde, siempre dejan un tiempo de cortesía para que la gente pueda comprar después del mismo y llevarse su recuerdo del Santiago Bernabéu y del Real Madrid. Bueno, pues nada, vamos llegando al lateral este del Estadio Santiago Bernabéu, como siempre sorteando a todos los pedazos de cracks que vemos en imagen. Y aquí pues donde hemos empezado antes, la Plaza de Sagrados Corazones. La verdad es que no me ha dado tiempo a venir a ver la llegada del bus, pero imagino y confío demasiado de que no haya nadie pasado a los montículos, a las praderas mágicas que tenemos en la plaza, lo dicho, las praderas mágicas de la Plaza de Sagrados Corazones. Así que nada, veniros conmigo al interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy partido de Champions, así que nos vemos dentro, venga, come on. Bueno, pues esta es la salida del Tour Bernabéu. Por ahí accedemos a la tienda, que es el final del recorrido. Y aquí ya sabéis lo que nos encontramos cada día y cada vídeo. Nos encontramos con todo este panelado que van a colocar e instalar en las paredes, como han ido haciendo en las diferentes galerías del Estadio Santiago Bernabéu, sobre todo en el fondo norte, que si da tiempo visitaremos. Aquí podéis ver cómo han empezado a colocar, parece ser que una muestra en la parte superior, aquí en la zona vertical, en color negro. Aquí a la izquierda de momento no han pintado, pero justo abajo pues igual, todo ese acabado que vamos viendo en las diferentes zonas de los interiores del Estadio Santiago Bernabéu. Primero colocan la estructura metálica, esto de aquí, con esas medidas que colocan y que pintan en la pared, y después ya colocan el material definitivo, que parece como mármol o algo así, porque es un material, no es plástico como tal, y tampoco es, no sé, como plástico, no es algo de eso, es algo más macizo y más sólido. Pero bueno, para que os hagáis una idea, mirad cómo han colocado, están forrando la parte vertical de esta pared y también están forrando el techo. Aquí lo veis, el techo ya dentro de muy poquito lo veremos completamente tapado y ya no veremos las tuberías que hay justo en la parte superior. Así que muy buen síntoma, muy buenos avances. Y aquí a la izquierda imagino que cerrarán estos pilares, que ya sabéis que están ese ignífugo, ese material ignífugo,
ese material antiincendio, antifuego por así decir, que han ido impregnando en todos los pilares, así que imagino que lo irán cerrando. Aquí el panelado y este hombre que me sigue, se está quedando parado. Bueno, aquí podéis ver, mira, y se esconde, estoy flipando. Bueno, panelado que tienen que seguir colocando en la parte superior, también tapar todas esas estructuras, las tripas por así decir, de toda la estructura interna del lateral este. Ahí podéis ver cómo van a empezar a pintar, y aquí, pues bueno, vamos a ir subiendo para que lo veáis mucho mejor. Aquí podéis ver cómo también van a colocar el panelado con las diferentes medidas, las necesarias, y aquí nos vamos a parar porque mirad cómo han ido. Ostras, súper hueco, mira. Ah, por aquí más duro, pero esto es lo que han ido cerrando en los últimos días. Este pilar tan bonito que ya está pintado de arriba a abajo, de abajo a arriba. Ahí lo tenéis, es lo que hemos visto desde el exterior, justo grabando desde allí. Esas redes anticaída que quedaban en la parte superior de la imagen. Y ahí al fondo otro pilar que están revistiendo. Ahí lo tenéis. De momento pues han colocado todas las planchas rodeando cada diámetro de ese pilar, y como podéis observar ya está empezando a predominar el negro. Ahí lo tenéis. Así que imagino que en esta semana o la semana que viene ya veremos todo este pilar completamente negro, al igual que este de aquí. Los remates finales en el interior del lateral este, la parte de la tripota. Ahí tenéis la parte de la tripota, y aquí vamos a ir subiendo niveles, pero mirad cómo han tapado el escudo que teníamos justamente en esta parte central, el escudo del Real Madrid. Así que vamos a ir subiendo. Mientras tanto os voy enseñando esta zona de aquí, que os acordáis cuando estaba todo patas arriba, que colocaron hasta incluso una plataforma aquí para suministrar material al interior. Pues mirad cómo ha crecido, cómo ha evolucionado y todo lo que ha avanzado, es una auténtica pasada. Venga, subimos un poquito más, se ve tímidamente el escudo. Ahí está, míralo. Tímidamente, pero lo han tapado, lo han terminado de tapar. No sabemos qué es lo que van a hacer, pero a lo mejor quieren dejar el misterio para más adelante. Pero bueno, ya lo hemos sacado aquí en el canal, la verdad. Lo hemos sacado aquí en el canal, lo siento mucho, pero claro, yo no sabía que ibais a taparlo después de esto. Y aquí, como podéis ver, mamparas translúcidas que han ido colocando en este lugar. Hola, vamos a asomarnos por aquí, porque aquí también, perdón, han ido colocando más mamparas. Es por eso que vemos los andamios. Aquí los tenéis, y van a ir forrando toda esta estructura. Venga, vamos a seguir subiendo y vamos a ver la parte central de esta zona del lateral este, que la verdad que, bueno, pues tenemos como sorpresa el que han tapado el escudo del Real Madrid. Lo han tapado al completo, mirad. Y además que justo coincide con la zona del escudo. Y también vemos los andamios en la zona del escudo. Así que veremos a ver por qué, si esa zona ya estaba en teoría terminada y siguen estando los andamios, es por algo. Es porque seguirán actuando en ese mismo lugar. Bueno, modo gran angular para que veáis toda esta parte de la pared del lateral este, la parte interna de la piel envolvente a su paso por el lateral este también, y Padre Damián, y seguimos avanzando hacia el interior.
Ahora que me estoy fijando en el techo, veremos a ver si lo tapan también y lo forran con algún tipo de material. Porque a lo mejor no queda así, porque se ve toda la protección ignífuga que se ha ido dando. Míralo. Vamos a asomarnos. Aquí de momento, pues ahora veremos también las zonas interactivas, porque aquí en esta galería no está. Pero antes os voy a enseñar el interior del Estadio Santiago Bernabéu para ver si el videomarcador ofrece algún nuevo grafismo. Pero tiene pinta que esto sigue igual, ¿eh? Esto sigue igual. Así que nada, bienvenidos un día más al interior. Bienvenidos al mejor estadio del mundo, al Estadio Santiago Bernabéu. Mirad los alemanes, todos los que son, ¿eh? Una auténtica pasada, hasta la parte central. El balón de la Champions dibujado en la parte central del terreno de juego. Y ahí podéis ver el videomarcador completamente encendido. No tenemos otros grafismos. La cubierta cerrada también, completamente cerrada. Los dispositivos LED no están encendidos. Los que sí vemos son las balizas de seguridad de las cerchas, de todas las cerchas que completan la cubierta retráctil del Estadio Santiago Bernabéu. Así que vamos a seguir avanzando, vamos a ver qué nos podemos encontrar en las galerías del Estadio Santiago Bernabéu. Me estaba fijando allí, claro, eso es un espacio VIP en la zona del segundo anfiteatro del lateral oeste. Así que venga, vamos a seguir, dale al like, disfruta y suscríbete con el contenido de Jesús Ramírez in the night. Seguimos. Bueno, muy importante visitar otras zonas del estadio, al igual que podéis ver las concesiones que tenéis abiertas, que tenemos abiertas en este caso. Vamos a bajar por el Torreón Sur. Este es el Torreón Sur, el más cercano a la UCO, UCI y demás. Lo que no sé si subir o bajar. Subir o bajar. Bajar o subir. Vamos a bajar y luego, si da tiempo, subimos, porque es que tenemos que visitar muchas zonas y a lo mejor no da tiempo. No, creo que vamos a tener que subir, ¿eh? Tendremos que subir porque aquí no podemos acceder. Sí podemos asomarnos a este ojo de buey que tenemos aquí. Imagino que conecta con una zona VIP. Imagino que la zona del segundo anfiteatro. Bueno, es que ni siquiera no sabemos ni dónde nos lleva eso. Vamos a bajar otro nivel más y si vemos que no hay gran chicha ahí, no hay mucha novedad, subimos. Bueno, sí, aquí hay chicha, ¿eh? Aquí hay chicha. Yo creo que hay chicha. Lo que pasa es que huele un poco raro esto. Bueno, pues aquí tenéis las galerías entre el segundo y tercer anfiteatro. Esas galerías que poco a poco se van completando. Ahí todavía falta por realizar, falta por trabajar. Como podéis ver, en esta zona, en este sector, el techo es negro y las paredes son blancas, y a la izquierda de momento pues ni los techos son negros ni las paredes son blancas. Así que vamos a asomarnos aquí, que creo que nunca nos hemos asomado. A ver. Peligro, caídas. Ahí Vicento. Muchas gracias. Y aquí, que está la puerta abierta. Ah, esto es la zona por donde salimos el otro día en el tour. Esta es la zona que luego íbamos por aquí y salíamos del Tour Bernabéu. Así que vamos a subir, yo creo. Vamos a subir para arriba. Aquí, mira. Bueno, podemos ir por aquí, sí. Vamos a ir por aquí. No, vamos a ir por arriba porque quiero que veáis a ver si han avanzado en la zona interactiva. Es que hay tantas zonas que grabar y tantos sitios que grabar que yo muchas veces ya no sé ni por dónde ir, la verdad. Ya no sé ni por dónde ir. Pero bueno. De todas formas, vosotros en los comentarios me podéis dejar todo lo que queráis respecto a qué sitios poder visitar del estadio, sitios donde pueda ir. Porque, por ejemplo, tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, fondo sur o lateral oeste no puedo acceder. Así que sitios que sean viables y accesibles, por supuesto. ¡Ay! Que me canso. Las escaleras al cielo del lateral este del Estadio Santiago Bernabéu. Ahora sí que sí, ¿eh?
Ahora sí que sí. Ay, esto es lo que tiene no subir en ascensor. Así que ahora sí que sí, vamos a visitar y vamos a recorrer el lateral este desde el lado sur al lado norte. Real Madrid Games, ¿os acordáis de la última vez que estuvimos aquí? Aquí a ver si hay alguna novedad. Nada, todo vacío, todo completamente inerte. Aficionados alemanes que vienen al espacio VIP. Y aquí, pues bueno, ya lo conocéis, lo sacamos en uno de los últimos vídeos. No destapamos esto porque ya lo conocéis. Pone Real Madrid aquí, Real Madrid y juegos en inglés, games. Así que es tontería volver a sacarlo. Y aquí pues parece ser que todo este recorrido desde el lado sur al lado norte van a poner un recorrido de interacción y de entretenimiento, porque ahí podéis ver, aparte de los aparatos de calefacción, cómo van colocando altavoces, y aquí estos paneles metálicos que aquí imagino que colocarán teles, serán soportes para televisiones, y aquí van colocando poco a poco los escudos del Real Madrid. Aquí también paneles grises para completar toda esta zona. No sé dónde estoy exactamente, a ver. Entrada épica, ¿eh? Entrada épica en uno de los dormitorios del tercer anfiteatro del lateral este. Aquí siguen los alemanes, los que están esparcidos por el Estadio Santiago Bernabéu, que no han conseguido acceder a la grada visitante. Pues hay algunos que están dispersos por ahí y están animando también a los que están congregados en la zona visitante. Aquí ya lo conocéis también, en la parte superior han dibujado todas estas siluetas, una especie de flechas. Aquí en teoría lo que tienen que hacer es pasar una pulsera que imagino que dan en el tour, lo pasas y entras en la zona celebración. Y aquí en la parte superior estas flechas, estos iconos, estos símbolos que van dibujando en el techo de estas galerías del tercer anfiteatro del lateral este, que por lo que veo tampoco han avanzado mucho, la verdad. Sigue estando prácticamente igual que la última vez que estuvimos aquí. Las paredes pintadas de blanco, el techo con pocas terminaciones, la verdad, muy pocas terminaciones. A ver qué pasa. Salen los porteros del Real Madrid. Madre mía, si parece la afición visitante el Estadio Santiago Bernabéu de los alemanes que tenemos en los estadios. Así que nada, vamos a seguir. Increíble, chaval. Increíble, habrá como 3.000 o 4.000 aficionados alemanes. Bueno, estos espacios que utilizan para acopiar material. Aquí tenemos otra de las novedades que vimos en el último vídeo, el número 3 de esas zonas interactivas, también presentando la pulsera, ascensores, que de momento ya sabéis que no están operativos. Los que sí están operativos son las concesiones, los bares, para poder sacar tu refrigerio. A ver aquí parece que es como una especie de toldo, se abre y se cierra. Este es el Torreón Norte, estamos ya justo al lado de la torre de 14ª. Las concesiones a pleno rendimiento. Más uno. Vale. Y esta es la 1 de la zona interactiva. Aquí parece que tenemos algo nuevo, lo que pasa es que lo han tapado. A ver, voy a tocar. Sí. Algo han colocado ahí que han tapado. Y aquí igual. Y aquí igual. Así que no sé, puede ser que sea el escudo del Real Madrid o alguna otra cosa.
pero lo que vamos a hacer es seguir navegando por el interior, porque os quiero mucho, porque os agradezco que veáis cada vídeo que subimos al canal. ¿Aquí qué ponía? ¿Aquí qué es lo que ponía? Juega o algo de eso era. Aquí está la A, la G, aquí era juega. Como lo mismo que hemos visto en el otro lado, games, que son juegos, pero aquí pone juega, como una acción. Juega. ¿Os habéis enterado que pone juega? Bueno, mirad, yo creo que este complemento de las vallas lo han puesto, ¿eh? Antes creo que eran por aquí. Creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Pero quiero recordar de que, bueno, si no, habría puntos de soldadura para complementar toda esta zona. Pero es un poco raro. La verdad que, a ver, lo veo lógico porque la gente, pues, si tiene esta altura, perfectamente puede tener algún tropiezo y se puede caer. Esta es la torre D. Por ahí acceden los aficionados visitantes. Muy bonita la torre D. Yo que tengo mucho vértigo, tampoco quiero dejar el móvil al vacío mucho tiempo. Y aquí a la derecha, más ascensores que de momento, como digo, no están operativos. Así que otra entrada épica, brutal, al interior del estadio. Aquí tenemos un servicio. Y ya está prácticamente todo listo, todo preparado para que ruede el balón en el estadio Santiago Bernabéu. Bueno, otra de las nuevas zonas, otra de las galerías del lateral este, es esta de aquí, la más cercana al fondo norte, en el segundo anfiteatro. Ahí podéis ver cómo han ido envolviendo los pilares, dando un acabado más de Bernabéu, ¿no? El nuevo Bernabéu. Ahí podéis ver el escudo del Real Madrid, que ya vimos en su día. La verdad que un escudo así para mi casa no estaría nada mal. Y estas son las terminaciones, estos son los remates finales que van a ir dando a las galerías internas. Los pilares revestidos de gris, como las torres, el techo de negro y las paredes de blanco, blanco como nuestros corazones madridistas. Aquí parece que también han avanzado un poquito con este panelado blanco, obviamente diferente al cemento. Esto no es cemento como tal, esto es más bien como un plástico o algo así. Y salen los porteros, los jugadores del Stuttgart. Madre mía, pero si mira. Estoy flipando porque muchos son alemanes, ¿eh? Mira, si vamos recorriendo las gradas, vais a ver que muchos aficionados sentados en la grada local, asientos locales, son del conjunto alemán. Increíble. A mí lo que me sigue pareciendo curioso, ahora estamos en la zona del segundo anfiteatro del fondo norte, aquí lo podéis ver. Me sigue pareciendo curioso que en esta zona siga habiendo redes anticaída, la verdad. Me parece súper curioso y no sé realmente por qué existe a día de hoy todavía esta red anticaída, pero como podéis ver con vuestros propios ojitos, siguen estando presentes con nosotros. Así que debe ser que por normativa han obligado al Real Madrid, al FCC en este caso, Fomento, a dejar estas medidas de seguridad, y es por eso que todavía vemos esas redes anticaída. Así que bueno, ya hasta incluso llegan hasta casi la parte central, ¿eh? Casi. Increíble. Bueno, aquí tenéis vomitorios. Sí, vomitorios del fondo norte. Estamos ya en el fondo norte del estadio Santiago Bernabéu. Vamos a avanzar hasta donde nos deje el tiempo. Aquí podéis ver lo que siempre digo. Es que aquí, bueno, están súper evolucionados. Aquí han avanzado muchísimo.
Mirad cómo los remates finales se han llevado a cabo ya en muchas de las zonas, sobre todo en las paredes, envolviendo los pilares y en el techo, con estos nuevos focos ya dibujados e instalados en la parte superior. Ahí podéis ver, ¿os acordáis cuando veníamos por aquí y veíamos, en este caso, las medidas de las paredes? Pues ya a día de hoy podemos ver... Ah, mira, están operativos. Están operativos los ascensores. Sí, sí, sí. ¡Hala, qué chulo! ¡Qué chulo! Mira, mira, mira. Fíjate. Cuando se cierra, se enciende la luz roja y cuando se abre, la luz verde. Vamos a subir por aquí. Hay mucho aficionado alemán, ¿eh? Mira, mira, mira. Y es por eso a lo mejor que hoy el Real Madrid no dejaba comprar entradas, aunque haya liberadas. Primer anfiteatro del fondo norte. Otra imagen desde un vomitorio. La verdad es que no han avanzado mucho. Aquí son las áreas VIP. Aquí lo podéis ver, los nuevos asientos. De momento aquí no lo han forrado, no lo han terminado de tapar. Aquí tenemos pues lo que es y va a ser los vomitorios de toda la zona del fondo norte, que imagino que serán todos igual. No creo que dejen uno de color azul como este y los demás color amarillo, rojo y demás. Así que eso es lo que van a ir haciendo a lo largo de las galerías internas del fondo norte. Es una auténtica pasada porque sale el Real Madrid y fijaos cómo se escucha el estadio, ¿eh? Parece que estamos jugando de visitante hoy. Es que estamos llenos de aficionados alemanes. Mira, mira, mira. Aquí hay más aficionados alemanes. Qué auténtica pasada. La verdad que esto sirve de inflexión para que los aficionados hoy madridistas, para que nosotros en este caso, pues podamos animar con más ganas y con más garra ante un equipo que se ha presentado aquí en el Estadio Santiago Bernabéu y nos ha presentado aquí para pasárselo bien. Obviamente todos los equipos que estén en la Champions vienen aquí a disfrutar y a ganar, obviamente, a ganar. Vomitorios también de la parte central. Fijaos cómo han ido pintando los laterales, el techo. Aquí lo podéis ver. Y vamos a asomarnos de nuevo para que lo veáis. Pero aquí no han colocado el panelado como se han hecho en el otro más cercano al lateral este. Tienen que ir forrando todas estas paredes. Aquí una pareja muy enamorada, la podéis ver, ¿no? Y ahí al fondo podéis ver el Sky Bar Bernabéu, que, como era de esperar, pues no ha abierto sus puertas tampoco, en el día de hoy. Ahí lo veis completamente apagado. Mucha gente se pensará que esa zona es para la prensa, pero realmente esa zona es una zona de lujo, una zona de restauración panorámica que ofrece el Estadio Santiago Bernabéu, no solamente para los partidos, sino también para cuando tú quieras visitar el estadio un día normal y puedas disfrutar unas impresionantes vistas de la capital de España, en este caso de la capital del fútbol, de Madrid. Ahí podéis ver cómo en este caso están cambiando las animaciones del videomarcador. Parece que tenemos unas nuevas, no sé por qué me da. No me suena haber visto estas imágenes en el videomarcador antes, ¿eh? Siempre dan la bienvenida en diferentes idiomas. Bienvenidos, bienvenidos. La cubierta que, joder, tengo unas ganas de verla iluminada brutal. Quiero verla ya iluminada. Totalmente iluminada, qué falta hace, ¿eh? Pero bueno, no os preocupéis porque poco a poco se irán cumpliendo
los trabajos se van realizando. Faltan muchas cosas, aunque veáis ya prácticamente el estadio acabado, pero no está completamente acabado, que estaba viendo y estaba hablando de las pantallas del videomarcador, pues he asociado esa palabra. Pero bueno, faltan muchísimas cosas, lo que estaba diciendo. Falta instalar el segundo anillo LED en la fascia del tercer anfiteatro, falta por inaugurar esos restaurantes panorámicos y falta también por ver el encendido de las terchas. Faltan muchísimas cosas que por supuesto aquí veremos en el canal, así que dale a like, suscríbete y lo dicho, muchas ganas de ver las terchas iluminadas. A lo mejor no quieren iluminarlas porque con el reflejo de las propias pantallas del videomarcador con eso les vale, pero bueno, seguiremos disfrutando de las novedades, de las actualizaciones, de la remodelación del estadio Santiago Bernabéu. Que siga el rock and roll y que no acabe la fiesta. Bueno, volvemos sobre nuestros pasos, dejando atrás a muchos alemanes, la verdad. Creo que me he cruzado con más alemanes que madridistas. Increíble, pero cierto. Bueno, no, hombre, no es cierto, pero es un decir. Y nada, vamos a ir volviendo sobre nuestros pasos porque a ver si pues tenemos alguna novedad y dando la vuelta, como si fuésemos un cangrejo, nos diésemos cuenta de que ha cambiado algo. Pero bueno, aquí tenéis las entradas, los accesos del fondo norte, pues ya en muchas de las zonas y en muchas de las superficies los acabados terminados, valga la redundancia. Aquí tenemos otro. Aquí yo creo que ya está todo terminado. Tenemos las rejillas en la parte superior y tenemos el panelado gris en la parte inferior. Más galerías. Madre mía, qué hambre tengo, qué hambre tengo de ver a la gente simplemente comprar perritos calientes, pizza, hamburguesas y demás, Es que es una auténtica pasada. Ruido Bernabéu estará contento porque se han cancelado los conciertos, la verdad. Pero el Real Madrid tampoco, hombre, le afecta obviamente porque son ingresos que de momento no se van a llevar a cabo en la caja del Real Madrid. Pero seguirán, aquí están con los ascensores. El Real Madrid sigue haciendo caja con el Tour Bernabéu, que todos los días, no solamente los fines de semana, sino que también los días de diario, van muchísimas personas. El Tour Bernabéu, la tienda oficial del Real Madrid, es carnet madridista, así que el Real Madrid habrá perdido esta batalla, pero no va a perder la guerra nunca, nunca, por muchos antimadridistas que haya. Así que nada, con estas imágenes disfrutamos de las novedades que hay en el interior del estadio Santiago Bernabéu, un día de partido. Nada, el próximo, este fin de semana, volveremos a culebrear, volveremos a navegar por los interiores, así que dale a like, suscríbete y no te pierdas el vídeo de reacción a este partido, al Real Madrid-Stuttgart de la primera jornada de la Champions League de esta temporada 24-25. Nos vemos muy pronto, madridistas. Hasta ahora. Mira, antes de irnos tenemos aquí lo que va a ser el bus interactivo, donde te podrás sentir como un aficionado cuando va, bueno, perdón, como un jugador cuando va en el bus del Real Madrid. Aquí la gente podrá acceder, Champions 15. Mira, 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 mira. Aquí tú entras, y vas como si fueses en el autobús del Real Madrid, en el original, obviamente. Mira qué locura,